desde hace muchos años con el primero que hacía, esto luego la contamos en los cursos, que es un protocolo CEG, así se llamaba, que son doctores allá de Brasil, que son cirujanos y el doctor eléctrico ortodicista, se juntan y ellos hacían en 3D desde hace mucho tiempo y de ahí nace la idea de basarse en un diagnóstico en 3D, que es el ISI 3D, que lo vamos a explicar las cosas un poquito más importantes para que vean en qué nos basamos. O sea, hay que pedir la tomografía, se toman fotografías, se suben a la página y la página nos arroja esto, ¿no? Entonces empezamos a ver las fotos del paciente. En el caso de esta paciente que ha pasado por 3 tratamientos de ortodoncia, la quieren operar y la paciente ya está fastidiada, ¿no? Aquí lo único que se va a usar esto es para corroborar que esté en MIG el paciente, y eso es algo importante. El estudio lo controlamos nosotros por medio de la fotografía lateral, ellos la empatan y ponen en posición natural de la cabeza la tomografía, ¿ok? Y, ¿qué es lo primero? Vamos a medir el lado derecho con el lado izquierdo, la altura de la rama, y nos va a dar una diferencia. Cuando la diferencia, como aquí, es mayor a 3.5, estamos hablando de un paciente asimétrico, que son cosas que no nos dábamos cuenta. ¿Qué va a pasar con este paciente asimétrico cuando ustedes le ponen brackets? Son esos pacientes que de repente están bien y ya se me cruzó el canino de un lado, ya se me cruzó el premolar, y son esos pacientes que se nos van a complicar y empezamos a doblar para compensar todos esos movimientos, que no es más que la expresión de la simetría, sobre todo si usamos arcos de acero. Si el paciente es asimétrico, tenemos que investigar de dónde viene la simetría para entender qué le vamos a hacer al paciente. Entonces, la simetría puede ser por forma, puede ser porque un cóndilo haya sido reabsorbido o porque hay una hiperplasia condilar de un lado y del otro, ¿no? A partir de eso, el organismo trata de compensar por medio de angulaciones. Si nosotros vemos aquí, tenemos que se angula con el cóndilo, se angula en la parte de arriba y se fijan aquí está más angulado y aquí menos angulado del lado izquierdo. Y eso empieza el organismo a compensar porque el organismo no puede funcionar con esos 8 milímetros de asimetría. Entonces, por medio de medidas angulares va a compensar. Todo nuestro organismo en todas partes está lleno de compensaciones. ¿Ok? Empieza a compensar tanto de un lado como del otro, en sentido sagital, en sentido transversal. Y ahorita vamos a ver al final cuánto llegan a compensar y de lo que estamos hablando. Y observamos, por ejemplo, este paciente es un paciente que tiene dolor, pero es un paciente sano articular. Tenemos una cortical continua. ¿Y se acuerdan la imagen que vimos? ¿Esto qué es? El osteocito. Este cóndilo ya se reabsorbió, pero yo necesito saber cuánto se reabsorbió. Es la importancia de los estudios en 3D, ¿no? Se hace 1 milímetro hacia adelante, 1 milímetro hacia atrás. Entonces, en la tomografía se evalúa posición. Y aquí quiero que pongan mucha atención, porque este paciente es un paciente que trae 8 milímetros, pero vean, este cóndilo está abajo y adelante, y este cóndilo solo está abajo. Y ese es un punto clave que vamos a ver más adelante. Empieza a compensar más el organismo, y esta medida es muy importante. Es una medida que nosotros la podemos hacer en la tomografía, que se pone el eje del cóndilo, con un plano medial, y este eje, ¿qué nos va a dar? Una medida que si va de 60 a 80 grados, es presumible que el disco esté en su posición. Entonces, ahí podemos sospechar si el disco no está, hay una dislocación del disco y no, para tomar más imágenes. ¿Qué imagen seguiría? Una resonancia. Y eso es importante, una reconstrucción volumétrica. Esta reconstrucción volumétrica, lo mínimo que debe tener un paciente es 1000 milímetros cúbicos. Un paciente normal debe tener alrededor de 1300 milímetros cúbicos. Ella tiene un volumen condilar de 2200, es un condilo fuerte, es un condilo denso. Y este tipo de pacientes, lo que yo me he dado cuenta en la práctica, es que estos tipos de pacientes cuesta más trabajo mover los dientes. Son los pacientes que nos tardamos más. Ahora, vean la diferencia del lado derecho del lado izquierdo. Ya vieron que ella tenía una simetría morfológica, pero también tiene una simetría por reabsorción condilar. Este cóndilo está más pequeño. Entonces, hay una diferencia con el cóndilo del lado derecho con el izquierdo. Cuando esta diferencia es mayor al 30%, es cuando estamos sospechando de estas asimetrías. Y eso es bien importante. Y se acuerdan que les dije que estaba el organismo compensando. Esta paciente compensa tanto que aquí tenemos un plano medial. Este plano medial, vamos a medir el plano medial a la distancia que hay al punto B y a los puntos de la parte media, al de la sínfisis, y es lo que finalmente va a ser la simetría. Esta paciente de 8 milímetros, el organismo compensó hasta 2.4 milímetros. Entonces es un paciente que sí es asimétrico, pero compensó. Y si compensó tanto, ya no estoy pensando en cirugía, ya estoy pensando en que yo puedo tratar a este paciente. Ajá, pero vamos a ver lo que pasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas diferencias pueden ser tan importantes que vean hasta dónde se reducen. Este es otro paciente que vamos a ver en los análisis de simetría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando es un paciente, vamos a tener una diferencia del tamaño del lado derecho con el lado izquierdo menor a 3.5, se considera un paciente simétrico. Pero si el paciente yo lo tengo simétrico y al final, a medida que les acabo de decir, aumentó, es porque hay alguna interferencia, ¿sale? Entonces ahí tenemos que checar. Cuando la diferencia es mayor de 3.5, el paciente se cataloga como asimétrico. Y si el desvío es igual,
que es a lo que me refiero, lo que medimos ahorita, si compensó o no compensó. Si en la compensación nos da en 3.5 milímetros, es un paciente asimétrico compensado que se puede tratar y no necesita cirugía. Pero si el paciente no compensó, es quirúrgico. Y vamos a ver el ejemplo con ella. Tiene esos 8 milímetros. ¿Cuánto compensó? Hasta 3 milímetros. Entonces es un paciente asimétrico compensado. Palomita, ¿por qué? Lo podemos poner bracket sin tener problemas, solo tenemos que tener cuidado con los arcos de acero, ¿ok? Ahora, tenemos el paciente asimétrico compensado, que es lo que vimos, estoy asimétrico compensado, que cae del lado derecho, la diferencia es mayor a 3.5, es un paciente asimétrico, el cual el desvío es equivalente a la diferencia. No, no es equivalente, disminuyó, y como disminuye, es un paciente asimétrico compensado que nosotros podemos tratar. Pero este paciente tiene trampa, y aquí quiero que me pongan atención. Si el cóndilo del lado izquierdo, es que este señalador trae muchas cosas, pero en esta computadora no sirvió. Si aquí yo tengo este cóndilo, está abajo y adelante, cuando se vaya a su posición, a su relación céntrica, por lo propio del tratamiento, el cóndilo va a ir hacia atrás. Entonces la desviación de la línea media me puede aumentar o disminuir. Esta paciente tenía 8 milímetros, ajá, y compensó hasta 2.99, pero este cóndilo, si está del lado de la simetría, de la desviación de la línea media y la línea media me va a aumentar, el paciente ¿en qué cree que va a caer? En un asimétrico no compensado, que es quirúrgico, y si yo no me doy cuenta, me voy a meter en un lío tremendo, ¿no? Por así decirlo. Acá en México decimos bronca. Entonces, cuando ese cóndilo vaya a su posición, me va a cambiar, y ahorita vemos las fotos de ella para que vean cómo cambia. Ahora, ¿qué pasa cuando la diferencia también es mayor? 10.7 y disminuye hasta 4.8. Este paciente que es un asimétrico que no alcanzó a compensar. Por lo tanto, es un paciente que va a necesitar, ¿qué? Un asimétrico no compensado, que son estas las características que vamos a encontrar, esa mordida cruzada, todo lo que trae que vayamos a tener que hacer. Cuando vemos los tercios nos damos cuenta cómo es más, los tercios del lado derecho, el análisis de la mitad de la cara, perdón, del lado derecho se ve mucho mejor. Entonces, ¿qué vemos? Que esta paciente cae totalmente en un paciente asimétrico, que el desvío sí es equivalente y el paciente no compensó. Por lo tanto, es un paciente que solo voy a poder lograr esa simetría con cirugía. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Otra de las cosas que esto es muy parecido a la ANB, a la discrepancia digital verdadera, es la distancia del punto A al punto B, que son los triángulos de simetría. Todo esto es para darle sustento, que son medidas de Steiner, sustento a todo este trazo 3D para hacer lo mismo. Y nuestro ANB para corroborar toda esta parte, que tengamos una clase 1 y aquí con una clase 1 en dado caso. Esto es normal, no me voy a tener. Y esto es otra de las cosas más importantes. Lo que más le favorece al tratamiento con mini placas son los pacientes verticales dolicofaciales. Los pacientes braquifaciales mordidas profundas es más complejo tratarlos. Ahí la mini placa solo nos va a servir para distalar, pero mientras más dólico el paciente, yo puedo tener mayor rotación de la mandíbula. Pero un dólico importante, un dólico de 85, 86, es un dólico un poquito más suave para nosotros, no podemos dar tantos cambios, ¿no? Y esta línea es importante para saber el paciente si tiene hipoplasia maxilar, que lo decimos a los cirujanos, solo basta tocar la maxila cuando hay que operar, si tiene hipoplasia, si no, todo lo podemos hacer con las placas, y ahorita vamos a ver cómo sí. Estas medidas son solo para colaborar cuando hay las asimetrías, donde hay que mover más, donde hay que mover menos, y esta es una cosa muy importante que salió el año pasado, esta distancia de la cresta a la cresta, cuando el paciente ya adulto no tiene más de 68 milímetros, es un paciente que necesita disyunción. La medida clave aquí son 68 milímetros. ¿Vale? Y este es tejido blando, nada más para ver cuánto tenemos. Aquí son las pequeñas diferencias del lado derecho con el lado izquierdo. Y esto es algo muy importante. Las mini placas tienen límites. Y el límite es que a veces no tenemos hueso para distalar. ¿Qué es lo que pasa? Esta medición se hace cada 2 milímetros de la furca hacia el ápice. Y en el ápice nos vamos a dar cuenta que si el ápice está pegado a la cortical interna o la línea mioide interna, no tengo chance de distalar a este paciente. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver esos límites, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Aquí me dice que no tengo oportunidad con esta paciente, pero ¿qué vemos? Que está un poquito el molar hacia la parte de adentro. Si nosotros sacamos ese molar un poquito, podemos distalar. Y hay trucos. Esto no son para los asimétricos no compensados. Yo, por ejemplo, en el caso de ella, tengo que respetar estos 4 milímetros de mi desviación de la línea media, cuando el cirujano la corrija, me calce bastante bien ¿cómo se llama? La línea media y la simetría. Y esta es otra de las cosas más importantes del estudio. El análisis de discrepancia se mide por la parte interior, que hay muchos nombres de los análisis, está basado en un análisis de Johnson. ¿Por qué se mide por la parte interna? Porque es más estable, por eso lo medimos por ahí. Cuando la diferencia no sea mayor de -5, el paciente no necesita disyunción. Cuando la diferencia sea de -3.5, hay que observar los torques de los molares. Si el paciente tiene torque positivo, es un paciente que le hace falta espacio. Y si el paciente tiene torque negativo, es un paciente, perdón, el torque negativo es un paciente que a lo mejor nada más necesita expansión dental no necesita disyunción. Pero fíjense en esta paciente, cómo tenemos compensado toda esa oclusión, por eso tiene tantos problemas. Nos ayuda también para saber si el paciente es candidato a un MARPE, SARPE, MISMARPE, SAR, todo lo que tenemos de disyunción para saber cuál vamos a usar. Un análisis de las vías aéreas que nos permite saber si estamos en riesgo o no.
y generalmente con eso acaban los estudios. Y de ahí se decide qué tipo de tratamiento vamos a ocupar, cuántas mini placas, ya que estudiamos el caso, que esto vamos a ver cómo es, ¿no? Y sobre todo, vamos a checar todo esto que son las medidas para corroborar y para que el estudio tenga validez. Pacientes ya con los ejes faciales más cerrados, altura facial, la línea de Ricketts, ¿ok? Esto lo vamos a, ya venía aquí, no sé por qué se repitió, ¿ok? Por la disyunción. ¿Qué pasa en la disyunción? Cuando tenemos más de -5, es un paciente que sí o sí necesita disyunción. De acuerdo a la edad que tenga, vamos a ver si es una disyunción con SARPE, MARPE o MISMARPE, ¿no? O dentoalveolar. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos -3.8, hay que observar los torques. En este caso, si tenemos torque negativo, el paciente no necesita disyunción. Ajá, con pura expansión dentoalveolar. ¿Qué tipo? Tenemos todos estos, ¿no? Y hay otros, me faltó otro tipo de expansión. ¿Cuál vamos a decidir de acuerdo a donde estemos, a la edad que estemos trabajando? El que gusten, la verdad que el doctor Erti hace mucho ya el individualizado, todo digital, todo impreso, porque ellos no pueden tener fallas, ¿sale? Nosotros podemos usar desde un tipo PEN hasta un MSE, lo que ustedes gusten y quieran, pero siempre apoyados de nuestro estudio en 3D para saber qué tipo de disyunción vamos a ver. Esta es la paciente asimétrica que está bien asimétrica en su primera fase, con un MISMARPE más que suficiente, ¿no? Para esa disyunción. Todo lo que es el flujo digital que viene enormemente nos sirve muchísimo para ser más exactos y para saber qué tipo de restauración, qué tipo de disyunción vamos a hacer y cuál es el mejor elemento en este caso, y sobre todo para una posición más correcta de los tornillos, ¿no? Y esto va a estar en base a esto. Si la sutura ya está madurada y ya está cerrada, no hay más que por asistida quirúrgicamente, con cualquiera de las opciones que vimos. Y de esta forma se acaba. Y ahora sí, vamos a ver un poquito más de cosas más interesantes. ¿Qué pasa con estas placas? Viene el doctor Erti en base a todo esto. Entonces, con las mini placas se pueden hacer muchas cosas, pero hay que saber los límites, hay que saber diagnóstico sobre todo. Por eso es muy pesada la parte de diagnóstico, para que ustedes empiecen a ver diferente lo que está pasando. ¿Por qué usar mini placas? Porque nos da control de la articulación. ¿Cómo es el control de la articulación? Cuando nosotros distalamos, intuimos al mismo tiempo. Si nosotros quitamos la propiocepción de aquí, el cóndilo no va a tener más que irse a su relación céntrica. Ajá. Y eso nos va a favorecer. Y esto pasa en la mayoría, en todos los pacientes al inicio. Se quitan todas estas interferencias con la misma mecánica. Entonces el paciente en un mes, mes y medio, si traían dolor en la articulación, generalmente no tienen mayormente dolores. ¿Ok? Y esa es una de las partes más importantes. ¿Qué tan importante es? Vean, un cóndilo desgastado, ahorita vamos a ver, y el cóndilo se va sentando, pero si yo tengo un cóndilo con pérdida, no voy a poner ese cóndilo en una posición que me dicen los libros, porque ya perdió estructura. Entonces ese cóndilo va a quedar en una posición terapéutica adaptada, en el cual sigue corticalizado, ya movimos, ya se cerró una mordida, este se fue hacia atrás, este se asentó, también se fue hacia atrás, y ya esto es a 8 meses de tratamiento, ¿no? La rapidez del sistema. Podemos tener este tipo de tratamientos alrededor de 8 meses, con una correcta sobremordida para nuestra oclusión funcional, y sobre todo el cóndilo asentado en céntrica sin mayor problema. Ajá. Es algo que nos permite hacer el sistema. Otra cosa, nos reduce al mínimo las extracciones y nos favorece más la estabilidad. En estos casos que hacemos extracciones, nos damos cuenta de los beneficios. ¿Y qué va a pasar con la estabilidad? Va a haber una microadaptación. Por eso ustedes van a ver en muchos de los casos estos pequeños espacios y van a ir viendo cómo sin ninguna contención el diente va asentando, ¿no? Aquí está, inicio, final, y un año después, un año después, cómo empieza a haber un asentamiento y aún nos falta un poquito el ángulo y todo, y es bien importante. Hay que checar siempre el Bolton, porque el Bolton, sí o sí se va a notar con este tipo de tratamientos. Y vemos que son tratamientos sin extracciones, tratamientos de un año, en el cual ya empezamos a tener la casuística, y vean sobre todo el control que tenemos en esa posición mandibular y en ese sellado mandibular en este tipo de pacientes. Y la sonrisa, yo algo que he visto que me ha gustado mucho, la sonrisa que queda basada en los principios que ahorita vamos a ver. Y hay algo importante que cuando nos presenta el doctor nos dice esto, miren, todas las mini placas está hecha para casos complejos, de alta complejidad, extremadamente complejos y sobre todo retratamientos. Y hace ratito platicando con las asistentes dicen, oiga, ya se fijó que tenemos mucho paciente de retratamiento, 2, 3 tratamientos erróneos, es lo que más tenemos de pacientes que estamos haciendo. ¿Cuáles